A ver aquí. Ay. Los ejercicios, eso que hicimos en la guía, ¿verdad? Mira, lo tengo resuelto, acá está la pauta. Lo voy a hacer al tiro, de hecho. No buscar su drive, ustedes son física aplicada, ¿verdad? Física aplicada, lo vamos a hacer por mientras esperamos a sus compañeros, que algunos se están incorporando ahora. Y esto va a ser la semana, ese de la semana 1. Y me estás diciendo la pauta, ¿verdad? Déjame buscar la pauta, porque sé que la tengo. Creo que esta. Mira, lo que pasa es que te voy a subir, acá me están preguntando por la pauta de los ejercicios de la semana pasada. Voy a subir de inmediato, ahí está en la semana 1, ya lo subí en el Drive, ¿sí? Si tienen alguna duda, escríbanme un correo o me escriben por el WhatsApp, porque en clase tenemos como muy justo los horarios, si vieron, tenemos como varias unidades que pasar, entonces los tiempos están como bastante justos. Ya no es que yo no quiera hacerlo, por eso hago cierto ejercicio como lo más, no importante, pero como lo más generales, podría decirse, ¿sí? Y ahí, si tú tienes alguna duda, me preguntas y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces ya no vamos a esperar mucho más a sus compañeros y vamos a comenzar. Voy a grabar para que, porque están llegando un poquito tarde. Vamos a dar un break entre medio, como a las 3:30, porque 2 horas continuas y que sea mucha materia, a todos les va a fundir un poquito el cerebro, ¿ya? Entonces, comenzamos con funciones, lo que ya vimos la semana pasada. Yo les di como una pincelada de lo que eran las funciones, y le estaba explicando a su compañera que voy a subir como una guía terminada la clase. Voy a tomarme un café y después lo voy a subir un poquito. Y voy a subir una guía para que ustedes ejerciten, ¿ya? Si es que los resultados no son correctos, ustedes ahí me preguntan. Recuerden que nosotros vamos a hacer como ejercicios claves, pero ustedes estudian solitos, ¿cierto? Sí. Acá me están preguntando si esta es la clase teórica. La verdad las cosas, a mí no me gusta enseñar como mucha teoría y después la otra clase puro ejercicio. Me gusta como combinar la teoría con lo práctico, porque en lo personal, si yo fuera estudiante, sería como muy denso. Entonces, por eso siempre que paso alguna materia hago un ejercicio. No sé si les parece correcto o si quieren pura teoría. Recuerden que yo soy la profesora y puedo adaptarme a ustedes, no es lo que yo quiera. Yo lo hago porque es como quizás lo mejor para ustedes, pero uno nunca sabe. Bueno, esa es la modalidad que empleo. Por lo general siempre como enseño la parte teórica, doy un ejemplo o un ejercicio, ¿ya? Y como le decía a su compañera al comienzo, voy a dar como una guía para que ustedes estudien, pero es difícil que lo veamos en clase como tenemos 3 horas y son muchos contenidos, entonces acá lo estoy sintetizando y viéndolo puntual, ¿ya? Entonces, habíamos visto lo que eran funciones, ¿ya? Y pasamos a lo que era el concepto de función, ¿cierto? En bien resumido y bien coloquial, lo que es una función es cuando algo depende de algo más, ¿cierto? Entonces, acá yo les di el ejemplo, estoy haciendo como un resumen de lo que vimos. Les di un ejemplo de que este es A mayúscula e igual a al cuadrado, y acá yo di una tabla, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a estos valores, yo lo reemplazaba en esta ecuación y me daba un valor de A, ¿verdad? Y así yo generaba una tablita. Esa tabla que está ahí es como bastante útil cuando nosotros queremos trabajar, porque a veces, por ejemplo, les pido graficar. Entonces, lo que ustedes tienen que graficar son los puntitos que están acá, ¿ya? En este caso era A, que es probablemente el lado de este cuadrado, y el área, ¿ya? Entonces ahí está el área y el lado A. Entonces cada cierto lado va a haber un puntito y ustedes lo grafican, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto como bien grandes rasgos, lo que era una función. En el fondo siempre va a haber una variable dependiente, como aparece ahí, y una independiente, ¿ya? Recuerden que esta diapositiva yo ya se la subí al Drive, ¿ya? El campus virtual igual ya está actualizado, me faltó el programa, parece subir el programa, pero está el link de las clases, una guía de vectores
y no sé qué más, y el libro, ¿ya? Pero acá yo subo todo mi material por semana, para que no se confunda, ¿ya? Entonces, como regla matemática, que asigna valores únicos a la variable dependiente a partir de valores dados de la variable independiente se llama una función, ¿ya? Entonces, algo está en función de lo otro. También vimos lo que era el sistema de eje coordenado, ¿verdad? En este caso voy a colocar acá el plano X, Y, pero nosotros habíamos visto que el eje X representa una variable independiente y la variable, el eje Y una variable dependiente, ¿cierto? Entonces, como resumen, que esto es la parte como básica de funciones, como le estoy diciendo, esto es como la parte coloquial porque ahora lo que voy a ver, vamos a ver funciones, por ejemplo, lineales, cuadráticas, la parábola, vamos a ver, y ahí vamos a profundizar un poquito más. Es solamente para que ustedes tengan un concepto de lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ustedes también pueden profundizar estos contenidos con el texto guía, que ya está en el campus virtual, o pueden complementarlo, por ejemplo, con el Stairway, que es un buen libro donde muestra la parte de la física 1, es bastante completo, ¿ya? Entonces, como resumen le estaba diciendo, nosotros podemos representar gráficamente de acuerdo a las siguientes recomendaciones. Siempre colocar un título, siempre colocar cuál es tu eje Y y el eje X. Por ejemplo, yo vengo saliendo de una clase de electromagnetismo y mi alumno me dice, ¿y qué pasa si yo roto el eje 45 grados? Da el mismo resultado. Yo le digo, tú puedes poner el eje de referencia acorde a lo que tú quieras, como tú quieras ponerlo, pero siempre y cuando las mediciones sean correctas. Entonces, siempre me tienes que indicar, y yo le decía a él, siempre me tienes que indicar cuál es tu eje X, cuál es tu eje Y. Si tú pones líneas hacia lo loco, yo no voy a saber cuál es tu eje de referencia, cuál es tu eje Y o el eje X. Nosotros normalmente, eh, como referencia, podríamos decirlo, o por usarlo siempre, decimos que el eje X es horizontal y el eje Y es vertical, ¿cierto? Pero si yo quiero hacerlo de otra manera, por ejemplo, como dijo el alumno, rotarlo 45 grados, no hay ningún problema, siempre lo puedes hacer, ¿sí? Pero siempre tienes que indicar, como dice ahí, cuál es el eje X y cuál es el eje Y, ¿ya? Y lo otro es indicar cuáles son las unidades, porque, por ejemplo, en el gráfico anterior, que está malo, porque no indiqué cuáles son las unidades, pero siempre se coloca al ladito del eje Y, colocar, este va a ser el área, por ejemplo, y va a estar en metros cuadrados, por ejemplo, ¿ya? También es importante indicar el origen y cuáles van a ser tus escalas que vas a usar. Y ahí di en la siguiente diapositiva di un ejemplo de las escalas que pueden ser independientes entre sí en cada uno de los ejes. Eso es lo mismo que acabo de decir. Y obviamente los valores que tú tienes que indicar tienen que estar marcados nítidamente, dice ahí. Esto igual depende. Yo he visto, por ejemplo, algunos artículos científicos que no colocan los números. A mí me carga un poquito eso. Es como, no, tienes que poner, porque ¿cuál va a ser tu escala? Hay que ser riguroso en ese sentido porque puede cambiar. Por ejemplo, voy a colocar el gráfico que puse acá, acaba de 5 en 5. Si yo no coloco el número, ¿cómo sé qué número va a ser? ¿En cuál va a ser los saltos que da? Yo no sé, pues acá yo sé que está dando de 5 en 5, acá está de 1 en 1, ¿me entiendes? Entonces es importante colocar los numeritos en los ejes, ¿ya? Para indicar cuál va a ser tu escala, qué número va a ser, ¿ya? Algunos se lo saltan, pero no lo recomiendo y menos ahora que ustedes están estudiando. Y la curva que representa la tendencia a los puntos debe trazarse de tal manera que pase por la mayoría de ellos. Y acá depende, en este caso, cuando yo les digo grafiquen tal función o tal curva, ustedes tienen que pasar esa línea por cada uno de los puntos, pero más adelante voy a dar algunos ejemplos. Y esto es lo que le estaba indicando que las dimensiones de los ejes son independientes entre sí, ¿ya? Y a esto me refiero con trazar la curva, ¿ya? Habíamos visto que cuando yo trazo la curva puede realizarse por medio de interpolación o por medio de la extrapolación. Y acá yo les dije la semana pasada, me faltó un dibujo que me dijera porque
Por ejemplo, yo lo uso mucho en astronomía, yo soy astrónoma, y lo uso mucho, por ejemplo, la interpolación. La extrapolación lo usan los astrónomos extragalácticos, por ejemplo. Pero yo lo tengo en la mente y yo decía, me falta un dibujo que me ayuda a interpretar esto. Y acá encontré un ejemplo de interpolación y extrapolación. Cuando nosotros hablamos de interpolación, en el fondo yo estoy como eh, cruzando una línea en puntos que no están. Por eso esta definición es importante. Se consiste en intercalar puntos no registrados en la tabla de valores. Porque, por ejemplo, yo pasé esta línea verde, pero acá yo no veo ningún punto, acá yo veo 3 puntos. ¿Me entiende? Entonces intercalé puntos donde no habían puntos. Pero eso no está malo. Normalmente se dicen, quizá ustedes lo pueden escuchar más adelante como ajustes, pero siendo riguroso se llama interpolación. Y existen muchas interpolaciones, pueden ser una cuadrática, que acá usan una ecuación cuadrática, que lo vamos a ver más adelante, y está la interpolación lineal, que es una línea. Entonces acá una, 2 puntos, ¿no? ¿Se entiende? Eso sería la interpolación. Y la extrapolación, como dice acá la definición, dice consiste en agregar puntos más allá del último conocido. El mismo ejemplo que yo les di la semana pasada, cuando yo decía, por ejemplo, en astronomía, y disculpen que dé ejemplos, pero es lo que trabajo, por ejemplo, ya la galaxia más lejana a tal distancia. Entonces yo puedo extrapolar datos, es decir, poner como datos más allá del último dato que yo conozco y decir, pero probablemente la galaxia más lejana que nosotros no hemos visto sea tal. Entonces yo hago como, es como decir como una predicción. Así bien coloquial, flight, como quieran decirle, es como que yo trazo una línea y yo digo, bueno, si sigo esa línea, probablemente acá sigan los puntos las mismas tendencias. ¿Ya? Esa es la extrapolación. No sé si tienen alguna consulta, duda, o sigo o termino. Yo por lo menos no tengo. A ver, genial, acá vamos a ver. Genial. Entonces, ay, qué raro. Eh, Espérenme un ratito. Estoy escribiendo a su compañero por si acaso. Ya, entonces estamos listos. ¿Qué pasó? Ya, entonces ya con eso estamos bien y vamos a pasar a lo que son las funciones lineales. ¿Ya? Cuando hablamos de una función lineal es una recta. ¿Ya? Y acá vamos a mostrar un ejemplo. Esta es la función lineal. Yo le había mostrado un ejemplo bien feito, porque como le había dicho, eh, recién la semana pasada me enteré más o menos cómo era la estructura, pero ya me preparé, ya preparé todo el campus y ahora les voy a enviar más material. Cuando hablamos de una función lineal, en el fondo es una recta. Es la función de la recta, lo que ustedes pueden haber conocido quizás en enseñanza media cuando le decían unen los puntos por medio de una recta. Eso es una función lineal, ¿ya? Y acá hay ciertos, no quiero decirle parámetros, pero protagonistas de esta ecuación, la cual son fundamentales. La m, que normalmente se dice una m, que es la pendiente, y b, que está acá, que es la ordenada del origen, también ustedes lo pueden encontrar en sus libros como interceptos también, ¿ya? Cuando digo eso me imagino como, ustedes también pueden, como una publicidad, estoy publicitando los libros, pero también lo pueden encontrar con ese nombre si es que les suena como raro, ¿ya? La ecuación de la pendiente es esa, ¿ya? En el fondo son las variables del eje vertical, en este caso el eje Y, dividido por el eje, las variables del eje X, ¿ya? En el fondo acá lo que nosotros hacemos, lo mismo que les dije la semana pasada, es formar como un triangulito y nosotros ahí calculamos la pendiente, ¿ya? A ver, esperemos un microsegundo.
Entonces, como le estaba diciendo, nosotros generamos la pendiente con la división de esta, ¿ya? Recuerden que siempre, yo les dije de una manera bien coloquial, les decía como el mayor menos menor, ¿ya? En el fondo es esto mismo. Yo encontré este dibujito bastante bueno de lo que yo quería decir, más que coloquial. Cuando yo tengo el I2, ¿cierto? Como el puntito más lejos, y el 1, y acá lo mismo con lo X. Ya entonces yo resto este con este y este con este. ¿Ya? Y así obtengo la pendiente. Y B, ¿cómo lo obtengo? Una vez que yo tenga la pendiente, que puedo obtenerla, vamos a hacer un ejercicio referente a esto, ¿ya? Yo puedo despejar la B y puedo obtener cuál es el valor, ¿ya? Siempre necesito datos y una tabla. Vamos a ejercitar para que no se preocupen, ¿ya? Pero eso sería una función lineal. En el fondo, resumiendo, es la unión de, puede ser uno, dos, o sea, pueden ser dos, tres o cuatro puntos por medio de una línea. Ahora, evidentemente tu función va a ser mucho mejor mientras más puntos tengas. Ya lo mismo que, por ejemplo, si alguna vez ustedes estudian algo estadístico, lo que no es su caso, pero nosotros en estadística necesitábamos muchos puntos para poder trazar una recta bastante acorde, ya lo que queríamos. Pero rigurosamente esto sería la función lineal, ¿ya? Un ejemplo de la función lineal, habíamos quedado en esta, no recuerdo si la resolvimos, creo que no. Sí. No, profe. ¿No? ¿Cierto? Ya, entonces no la resolvimos y el ejemplo era la siguiente. La distancia recorrida por un automóvil, en función del tiempo, está dada por la siguiente tabla. A partir de ella, construye el gráfico de t, esa es la tabla por si acaso, y encuentre la pendiente de la recta e interprete su resultado. ¿Ya? Esto es un típico ejercicio, bueno, no típico, pero ese de que el auto se está moviendo en función del tiempo, etcétera, de movimiento en una dimensión que lo vamos a ver como en 2 semanas más, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, voy a ir a mi hoja de cálculo, y yo lo estaba preparando mientras ustedes llegaban, aquí, y vamos a anotar los valores. Voy a mover aquí mi computador, por si me genera un poquito de ruido. Y voy a recordar las ecuaciones que necesito, porque si nosotros vemos, voy a volver nuevamente al otro lado. Aquí, yo me doy cuenta, dice, la distancia recorrida por el móvil en función del tiempo, ¿cierto? Está dado por la siguiente tabla. A partir de ella, construye el gráfico. Entonces, esa tabla que está ahí la vamos a anotar en la hoja de cálculo y vamos a hacer el análisis con las ecuaciones de la función de la recta, como ya hemos estado viendo. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones que yo tengo en la pendiente, que es I2 menos I1, dividido todo esto por X2 menos X1, ¿ya? Esto de acuerdo a una ecuación lineal, que es I es igual a mx más b. De esto también yo puedo sacar b, que sería igual, si es que me pasa eso, o sea, si necesito determinarlo, sería de esa manera. Sería I menos mx. Entonces ahí yo puedo obtener como los protagonistas de esta ecuación, le voy a colocar esto como la mitad, para que quede clarito. ¿Sí? Este era I, no tengo mi ecuación, no, esto no, acá está. Igual a mx más b. Esa es la ecuación, y ahora voy a anotar la tablita para que ustedes no estén preocupados de eso. Era la distancia, estaba en kilómetros. En este caso, como es graficar, y mi objetivo es que grafiquen, no importa que no estén todos en el sistema internacional, ¿ya? Entonces la tabla era 4, acá es 0, 12, 2,
20, acá es 4, 28, 6, 36 y 8. Esa es la tablita. Entonces, lo primero que hacemos, porque me piden graficar, ¿verdad? El ejercicio que me pedía, construye el gráfico. Entonces voy a construir mi gráfico. Nuevamente, bueno, acá no voy a colocar el título porque el ejercicio es uno nomás, pero voy a colocar mi eje coordenado. Disculpen que acá me cuesta un poquito con el lápiz. Ahí sí. Ustedes lo pueden hacer mejor en su cuaderno, que acá yo, como lo estoy haciendo para explicarles, probablemente no se entienda bien, ¿ya? Entonces acá voy a graficar. Este va a ser la distancia en kilómetros. Y este va a ser el tiempo. No es necesario en este caso colocar la X en el Y, pero para explicar la primera vez lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es graficar esto y ver si es una función lineal. Evidentemente a mí no me va a salir a la primera, pero vamos a graficar. Cuando el tiempo es 0, la distancia es 4, entonces imaginémonos que va a estar por acá, ¿cierto? Ese va a ser el puntito. Cuando va a ser 2, 12, salta harto. Voy a hacerlo de 2 en 2 mejor. 2, 4, ese va a ser... Ahí, ¿cierto? 4, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí. Voy a unir estos dos puntos nomás para poder dar el ejemplo, ¿ya? Si es que me sale la línea, porque estoy como súper complicada en graficar acá. No, no me salió ahí. Tiene que ser más inclinado. Creo que ahí medio. Mire. Y lo hice con una tablet. Y entonces ahí uní los dos puntos. Y si ustedes lo hacen en su cuaderno, por ejemplo, cuando el tiempo va a ser 4, entonces sería 2, 4, por ejemplo, acá, le debería dar 20 la distancia. Y así sucesivamente. ¿Ya? Claramente acá yo lo hice como un ejemplo, pero aquí este sería 4. Y este de acá, si es que no me equivoqué, sí, era 2. ¿Ya? Entonces, ya dibujé. Pueden ustedes hacerlo con más puntos, en sus reglas, más ordenadito. Y la segunda pregunta era, encuentra la pendiente de la recta e interpreta su resultado. ¿Ya? Vamos a encontrar la pendiente. Y ya tengo la ecuación que está ahí en rojo, entonces nos toca simplemente reemplazar. ¿Ya? Vamos acá y lo voy a escribir con verde. La pendiente, voy a escoger los valores con los cuales grafiqué, pero ustedes pueden hacerlo con cualquiera y pueden corroborar si les da lo mismo. Le debería dar lo mismo. Entonces sería 12, ¿cierto? Menos 4, y acá lo divido por 2 menos 0, ¿cierto? O si pueden hacerlo de esa manera, acá voy a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, puede ser 28 menos 20 dividido en 6 menos 4. Aquí le debería dar exactamente el mismo valor, que son 4. ¿Sí o no? ¿Les da lo mismo? Sí. ¿Sí? Ya, Sí, genial. profe. Entonces ustedes, como pueden ver, pueden tomar cualquier punto, pero siempre con la misma regla que yo les dije, final y inicial. ¿Ya? Entonces ya tengo la pendiente. También puedo encontrar B, ya para poder generar cuál es la función, ¿ya? Entonces B lo puedo encontrar con I, por ejemplo, I va a ser igual a 4. Voy a tomar esta primera parte, ¿ya? Entonces el I va a ser 4 menos la pendiente, que era 4. Voy a colocar entre paréntesis.
4 por 0. Entonces esto se simplifica, ¿cierto? Y me da que mi pendiente va a ser igual, o sea, el B va a ser igual a 4. Entonces ese es, como estábamos viendo acá, ahí, la ordenada del origen, ¿ya? Y con ello ya puedo construir mi función. Yo la había graficado ahí, pero... Entonces, finalmente, la función que ustedes van a tener es y, que en este caso es la distancia, va a ser igual a la pendiente, ¿cierto? Que va a ser 4 por x, que es t, más 4. Eso sería, ¿ya? Ahora en fórmula general sería y va a ser igual a 4x más 4. Pero esa es la fórmula general, tomando que este x y este y. Ahora, acorde al ejercicio, sería esto. Entonces se dan cuenta que acá es una función lineal. ¿Alguna consulta, duda? No es problema tanto a nivel físico que sea 1 kilómetro y el otro sea segundo. No. No hay un problema. Bueno, probablemente que sea poco real o valores más o menos diferentes, pero no habría problema. Ahora puedes cambiarlo, como te dije, puedes cambiarlo en el sistema internacional y pasarlo a metro, pero el objetivo de este ejercicio, en el fondo, era mostrar cómo calcular una pendiente y cómo calcular la ordenada del origen. Ese era el objetivo. Y encontrar la función. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, vamos a continuar. Aquí voy a volver con la clase. Porque ese era un ejemplo nomás y eso es más o menos la línea que tenía que darle. Y ahora, ejemplo de funciones, por ejemplo, tenemos esa, y ahora ya no les di la tabla, ahora le estoy dando la función, ¿ya? Y la función es 8x menos 12. Y acá me piden determinar la pendiente de la función, realizar tabla para valores de x entre 0 y 5 en saltos de 1 y graficar la función. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, empecemos con la función. Acá si se dan cuenta diferente, acá no me dan la tabla, sino yo tengo que construir la tabla en base a una función. En el ejercicio anterior nosotros encontramos la función, ¿ya? Entonces vamos a partir acá. Voy a tener otra hoja de cálculo. Y acá mi función, de acuerdo al ejercicio, ustedes me paran cualquier cosa si es que tienen alguna duda, porque yo estoy acá atenta a todo, ¿ya? Sería 8x menos 12. Entonces, la primera pregunta, si es que no, era determinar la pendiente de la función. Entonces, para determinar la pendiente de la función, lo que voy a hacer va a ser construir mi tabla o puedo graficarla. Ya, yo voy a hacer la tabla porque vamos a empezar por eso. Voy a hacer mi tablita acá y de x. Y acá voy a colocar x. Entonces, x iba de 0 a 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Y esos números que están acá, tengo que reemplazarlo aquí y poder encontrar el i, ¿ya? De acuerdo a mis cálculos, ustedes lo pueden revisar. Esto sería menos 12, menos 4, 4, 12, 20 y 28. También puedo graficar esto, ¿ya? Pero grafiquémoslo para que después nos demos cuenta que encontramos, ¿ya? Entonces lo graficamos. Lo voy a hacer acá abajito para poder hacer los cálculos después. Gráfico, medio más o menos así.
Como les dije a ustedes que tienen cuaderno y regla, que eso les sea más fácil, que acá yo estoy como viéndolo al ojo, más que nada, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos puntos, yo voy a hacer ya la segunda, más o menos, cuando vale 1 es menos 4, por aquí más o menos, para hacer los saltos por aquí, y el otro es cuando 0,12. Voy a imaginar que aquí más o menos la línea iría de esta manera. Yo, como les digo, ustedes pueden graficar ahí. Voy a hacerlo de otra manera para que vean el punto de corte. Ahí. Ese más o menos, si ustedes lo grafican con cuidado en sus casas, ese sería la pendiente, ¿ya? Eso gráficamente. Si ustedes nuevamente pasan todos estos valores a un gráfico, le debería dar de esa dirección la pendiente. Ya yo lo hice acá con mi hoja cuadriculada y todo, pero no puedo hacerlo lo mismo por la tablet, pero ustedes lo pueden hacer en sus cuadernos, ¿ya? Ahora vamos a lo que me piden, que es la pendiente. Y nuevamente la pendiente va a ser igual, voy a colocarlo acá en rojo como ecuación. M va a ser igual a, I2 menos I1 dividido por X2 menos X1. Y acá, de acuerdo a los valores que yo encontré, serían 28 menos 20, tomé lo último, dividido todo esto en 5 menos 4. Y esto me dio igual a 8. Ese sería mi pendiente. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Una consulta. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ve, ¿cómo se llama esto? La formulita, Sí. ahí aparece el 8x menos 12. Pero Sí, sí, ya lo dan directamente. justamente, ¿cierto? Eso es lo que quería mostrar, porque acá te dio la pendiente, ¿cierto? Es que yo no calculé la pendiente porque ahí como aparece el 8x, el 8 Sí, sería el m. justamente, eso es lo que quería mostrar. Gracias, te adelantaste. De la ecuación tú puedes determinar la pendiente. Tú puedes decirme, bueno, esta es la pendiente, puedes escribirlo acá, de hecho. Ese va a ser mi pendiente, ¿verdad? Y si lo haces lineal, y si lo haces por la tabla, te va a dar que 8. Y este sería el que está acá, sería B, ¿cierto? Y si tú haces la gráfica, te das cuenta que aquí, el punto de corte de acá, que es la ordenada de magnitud, la ordenada al origen, disculpa, es 12. Menos 12 en ese caso. ¿Sí? Puedo hacerlo de esa manera, pero como estoy explicando, lo hice como paso por paso. No sé si se entiende. Sí, profe, todo bien. Disculpe. Ah, ya. No, no está bien. Entonces, ya determiné la pendiente, ya realicé la tabla y grafiqué la función. Eso sería, ¿ya? Y ahora como actividad, esto no es con notas, ni con décimas, ni nada, es para que practiquen un poquito. Acá yo le estoy dando los puntos y ustedes tienen que graficar la función en intervalo de menos 1 a 5 en el eje X, determinar la pendiente de la función y encontrar la función. Esa es como actividad que ustedes pueden realizar. No lo vamos a ver en la otra clase porque necesito ver lo que son funciones trigonométricas, pero lo pueden resolver en sus casas y si tienen dudas me escriben por WhatsApp o por correo electrónico, como sea más cómodo para ustedes, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, aquí ya terminamos con lo que es funciones lineales, es una función lineal, y vamos a empezar con lo que es una función cuadrática. ¿Ya? ¿A qué me refiero yo cuando es una ecuación cuadrática? No quiero decir similar, pero cumple la misma función. En el fondo yo estoy sumando puntitos y lo estoy uniendo. Y acá la forma de la suma de estos puntitos va a tener una forma parabólica. ¿Ya? Eso es una parábola, como por ejemplo los telescopios del norte tienen forma parabólica,
ya para poder captar la luz que viene del universo. Disculpen mi ejemplo astronómico, pero como le dije, es lo que estoy más asociada. Entonces la función cuadrática, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué es cuadrática? Porque acá va a haber una x que está al cuadrado, ¿ya? Esta es la forma general de una función cuadrática, ¿sí? Entonces vemos que a, que va a ser un número, va a ser por x al cuadrado más b, que es un número nuevamente, otro número, por x más c, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, yo les dije así como que me salté un resumen, les expliqué, ahora lo vamos a ver más detalladamente que lo que vimos la semana pasada, y es que la parábola, nosotros nos damos cuenta que hay dos puntos que se intersectan, ¿cierto?, en el eje X. Y estos puntos rojos corresponden a los puntos donde la función y tienen un valor 0, ¿ya? Y esos puntos que están ahí se conocen como los ceros de la función, ¿sí? Ahora los vamos a ver más detallados, estoy como bien con calma porque después vamos a ir avanzando más rápido. Por ejemplo, cuando les diga ya un auto, no sé, está en función del tiempo, no voy a retroceder a lo que ya enseñé, ¿ya? Por eso, y vamos, por ejemplo, la ecuación cuadrática la vamos a ver mucho en movimiento parabólico, cuando les pido determinar el tiempo, etc. Ya por eso voy a ir como súper lento ahora, quizá va a ser muy aburrido, pero si voy muy lento, ustedes me avisan también, ¿ya? Entonces, los ceros de la función, si y va a ser igual a 0, que es obvio, porque acá estos puntos rojos, si nos damos cuenta, no están en el eje X, ¿cierto? Son considerando que y va a ser 0, por eso están ahí marcados en el eje X. Entonces voy a suponer que X va a ser, o sea, y va a ser igual a 0. Y si y igual a 0, yo voy a tener la ecuación anterior escrita de esta manera, ¿ya? Entonces, lo mismo que le estaba explicando, por ejemplo, en movimiento parabólico les voy a decir, determínale el tiempo, y van a tener una ecuación igual a esta, ¿ya? Una ecuación cuadrática, pero en vez de esa x van a tener una t, que indica el tiempo. ¿Y cómo soluciono esto? Por medio de esta ecuación, y esta escríbanla, coloquen solo, no sé, en la muralla o algo por el estilo, pero lo vamos a usar mucho, ¿ya? Entonces, para poder solucionar esta ecuación que está acá, que es una ecuación cuadrática, pero considerando y igual a 0, tengo que emplear esta ecuación que está acá. Si se dan cuenta, esa B es la que está ahí, esa A es la que está acá, y la C de acá. Acá lo que tienen que tener cuidado, lo que siempre veo como errores de los alumnos, es que acá colocan cualquier número. Lo que pasa es que acá tienen que ordenar cada una de las componentes acorde a el x. Primero el x al cuadrado, después el x elevado a 1, y acá se supone que es un x elevado a 0, ¿sí? Nunca se enseña de esa manera, pero siempre siguen un orden, de mayor a menor el x, ¿ya? Entonces, con esto nosotros, si se dan cuenta, acá vemos un más y un menos. Quiere decir que acá ustedes van a tener dos resultados, dos valores de la función que está acá, ¿ya? Entonces, eso se conocen como ceros de la ecuación cuadrática. ¿Y qué quieren decir? Son los puntos que están acá. Este es negativo y este es positivo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir cuando ustedes, por ejemplo, nosotros no lo vamos a ver así tan explícito en una ecuación. Yo no lo voy a decir, bueno, más adelante, por ejemplo, en movimiento en cinemática. Voy a decir, calculen el tiempo. Y van a tener un tiempo positivo y uno negativo. El tiempo negativo no corresponde porque no hay tiempo negativo en este universo. Entonces tienen que emplear el tiempo positivo. Ahora depende mucho del ejercicio. Ya, estoy ahí adaptándome al ejemplo. Eso serían los ceros de la función, cuando nosotros estamos hablando de los ceros de la función cuadrática. Ahora vamos a ver que existen los ceros de la existencia de los ceros de la función. Cuando b al cuadrado es mayor o igual que 4ac, existen, y cuando no, son imaginarios, ¿ya? Y acá coloqué como una notita, si la parábola no cruza en el eje X, como vemos acá, los ceros de la ecuación cuadrática serán números complejos, no existen en el plano real, ¿sí? Eso para que tengan nota, por ejemplo, si les da una parábola que no cruza los puntitos de la parábola con el eje X, entonces van a ser números complejos.
ahora vamos a ver que también, por ejemplo, podemos encontrar la posición máxima y mínima en el eje X. Y para ello tenemos la misma ecuación cuadrática, ¿verdad? Tenemos, podemos decirlo como el X negativo y el X positivo. Yo no acostumbro a usarlo así, siempre coloco como X1 y X2, como solución 1 y solución 2, porque no quiere decir que necesariamente uno tiene que ser negativo, a veces te dan los dos positivos, pero uno es más grande que el otro, ¿sí? Por eso no me gusta mucho usar esta notación y prefiero colocar como X1 y X2, pero acá depende, yo me adapté al libro que obtuve los dibujitos, ¿sí? Entonces, acá yo puedo encontrar ese máximo y mínimo, que en el fondo es como esa mitadita que está ahí, y nosotros lo definimos como XM, y en el fondo si nosotros usamos esta ecuación, que tenemos que sumar esto con esto, y dividirlo en 2, me daría igual a menos b dividido en 2a. Y como resumen de lo que es la posición del máximo o mínimo, es el punto máximo o mínimo por simetría, como se dan cuenta, este lado de acá tiene que ser igual a este lado de acá, porque es una parábola, ¿ya? Se encuentra al medio del camino entre las dos raíces o cero de la función. Está justo en el medio, acá está un poquito ladeado, pero debería estar justo en el medio, es como la simetría, ¿ya? Eso sería para poder encontrar la posición del máximo o del mínimo. O simplemente pueden hacer esto, que tendrían que hacer todo este cálculo, o simplemente usar esa ecuación, que es válida. También existe la posición del máximo o el mínimo de I, y es lo mismo que lo anterior, pero acá yo tengo que emplear esta ecuación que está acá. Ya aquí la despejé, y le daría el valor de acá, ¿ya? Donde se encuentra el eje, bueno, la mitad de la parábola por simetría, pero es la posición del I. Entonces tendrían la posición de la mitad en el X y en el Y. Y lo que está aquí marcado con azulito sería el valor máximo y mínimo de I, que se obtendrá reemplazando en función de el IX. Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen que hacer es reemplazar lo que ustedes encontraron acá, pero, ay no fue, aquí, ¿ya? En cada uno de estos. Si lo reemplazan, les debería dar este valor. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Profe, Dígame. entonces el eje de simetría se calcula con menos b dividido en 2a. Y para sacar el valor, claro, ese, sí, menos b partiendo a. Y para calcular el otro, el de i, es como reemplazando. Justamente, si te olvidas la ecuación, reemplaza lo anterior acá, porque por eso dice el valor Entonces, máximo en la función. Claro, tienes que reemplazarlo en la función. Como dice acá, lo puse como notita por si no te sabes la ecuación, porque quizá es un poquito más compleja, se obtendrá reemplazando la función de esta. Entonces esa x tú la reemplaces y te debería dar este mismo valor. O te memorizas este valor, ¿sí? Como tú quieras. ¿Alguna otra Profe, cosa? Sí, dígame. sí, yo tengo una consulta. Si la parábola es positiva, ¿se usa la misma fórmula? O sea, esta es la siguiente diapositiva. Ah, Cuando el A va a ser máximo y el mínimo. Muchas gracias. Sí, no puedo usar la misma ecuación, solamente que acá los valores van a ser diferentes y te van a indicar cómo va a ser el sentido de tu parábola. ¿Me entiendes? Estas ecuaciones, como te digo, son generales, independientes si el A es positivo o negativo. ¿Sí? sí. Eso. Entonces, como decía su compañera, acá puede ver, por ejemplo, el A puede ser positivo, y en ese caso yo digo cómo va a ser la concavidad de esta función cuadrática que es una parábola. En el fondo, siendo así como bien coloquial, si la parábola va hacia arriba, que el mínimo va a ser de A positivo, y el máximo cuando el A es menor que 0, que va hacia abajo. Eso es lo que indicaría el A, más que nada. Entonces, ustedes cuando ven una función cuadrática, ahí se pueden ver cómo sería la parábola. Por lo general, como les digo, cuando veamos cinemáticas, no vamos a hacer graficar una parábola, pero sí calcular, por ejemplo, esta ecuación de acá, esa,
la van a usar mucho cuando veamos movimiento parabólico, porque es una parábola. Entonces van a describir esto, ¿ya? Y como resumen, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, yo les puse esto como les dije, era como un spoiler para que ustedes por lo menos estuvieran como interiorizados lo que vamos a ver esta semana. Y acá le puse la ecuación cuadrática, siempre A es distinto que 0, y en la gráfica lo que decía su compañera, cuando A positivo es cóncavo, y tiene un mínimo, ¿cierto? Mide un mínimo, y cuando es menor que 0 es convexa, ¿cierto? Para arriba, para abajo. Los vértices son los puntos donde la curva alcanza el máximo o el mínimo, y eso es lo que habíamos visto en los puntitos. El mínimo y el máximo se determinan con esta ecuación, y la intersección con el eje X se obtiene resolviendo la ecuación de segundo grado, que es la que le acabo de mostrar, que es esta. ¿Ya? Ese sería el resumen de una función cuadrática. ¿Alguna consulta, duda? Sí, que si el mínimo y el máximo se determina con eso, la otra fórmula para qué era, que no le alcancé a notar. La fórmula desarrollada. ¿Esta? No, la que está en función de y, la que da menos b cuadrado partido 4a más c. ¿Esta? Sí, porque si la otra era la del mínimo y el máximo, ¿esto para qué es? Este es para encontrar, por ejemplo, esta parábola tiene una simetría, ¿cierto? Por ejemplo, si yo coloco la mitad de la parábola, esta parte va a ser igual a la de acá, ¿cierto? Es como un espejo. Entonces, esa línea roja que indica ahí es la mitad de esta parábola. Y tú, con la ecuación anterior, encontraste esto, ¿cierto? Ese valor es el punto de ahí. Esta ecuación que está acá te indica dónde va a ser la posición, pero del mínimo en este caso, o máximo, dependiendo, pero en y. ¿Entiendes? Y para ¿Sí? encontrar como el punto exacto uso los dos entonces, como los dos valores Justamente, juntos. justamente. Ya, o sea, como uno de cada, o sea, me deberían dar dos números, así como X, Y. Claro, porque, por Ah, ejemplo, si ya tú tienes este punto y este, yo te digo, dibuja una parábola, tú no sabes cuál va a ser la profundidad, puede ser más profunda, entonces ese I te dice cuál va a ser la profundidad de la guatita de esa parábola. ya. ¿Te parece? ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, una duda, es que por ejemplo en matemática, en la medida ocupaba la fórmula general, que es esa del menos b más menos, Sí, y esa la desarrollamos hasta el final y de ahí salía un x positivo y uno negativo. Eso se hace para determinar el máximo y mínimo, ¿cierto? sí, es lo que está acá, Ah, ya, ya vale, es lo gracias. mismo. Son donde se intersecta la parábola en el eje X. ¿Sí? Sí, profe, Profe, gracias. Sí, dime. ¿Una otra consulta? sí, no entendí esa parte cuando eh, se crean números imaginarios en la parábola. Lo que pasa es que en esta parte de acá, en esta, ¿cierto? Sí, Claro, cuando por ejemplo tú tienes, si usas tu calculadora y sacas la raíz de menos 1, ¿qué te va a aparecer? eh, 1 La raíz de menos 1. a raíz de menos sale error. Eso mismo. Uno puede resolver eso, por ejemplo, cuando uno dice la raíz de menos 1, por ejemplo, ya puedes resolverlo, pero ya en matemática tú tienes un conjunto en las matemáticas. Están los números reales, los números imaginarios, existen los números complejos, etcétera. ¿Ya? Hay muchos como conjuntos. Imagínate que son como universos, mini universos de números. ¿No? Si las matemáticas son bastante complejas. Nosotros no vemos eso. ¿Ya? Siempre nosotros vemos los números reales, que es lo que tú conoces como positivo, negativo, etcétera. ¿Ya? Cuando yo estoy indicando que son imaginarios, es que si tú te das cuenta, si el b, por ejemplo, al cuadrado va a ser menor que ac, si te das cuenta acá, te daría negativo. Entonces, la raíz de un número negativo, por ejemplo, yo dije menos 1, puede ser menos 2, menos 3, etc., te va a dar un error matemático, pero no es un error matemático, es un número imaginario, ¿sí?
Eso no lo tomaríamos nosotros porque acá en esta física 1 siempre trabajamos con números reales. Siempre todos los números pertenecen a un conjunto de los números reales, ¿ya? Pero así bien como un poquito más profundo, lo que te quiere decir cuando tú tomas un número imaginario es que esta curva no va a intersectar en el eje X. Eso sería como gráficamente lo que te quiere decir. ¿Se entiende o te compliqué más? No, se entiende. ¿Sí? Es que igual como saber dónde se ubicaban los imaginarios en la parábola, eso también me daba duda. No, sí, o sea, ya no lo podrías graficar porque no podría, el punto es que no tiene solución. Porque si te das cuenta, como dijo su compañero, él le decía, yo resolvía esto hasta tener un X positivo y uno negativo. A veces no es necesario tener, como yo dije, un X positivo y negativo. Yo he tenido resultados donde los dos son positivos, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir esto? Son los puntos donde la parábola intersecta en el eje X. Entonces, si no hay puntos que intersecten en el eje X, porque son números imaginarios. No vas a tener un valor como real. ¿Sí? Un número imaginario por lo general se coloca un número y una i al ladito. Y eso te indica que es un número imaginario. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a ver. ¿Sí? No sé si te complique más o está bien. No, está bien. Gracias, ¿Sí? profe. Nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, ese sería el discriminante, ¿cierto? ¿Sabes que no me sé como las terminologías como claras? Pero cuando intersectan, ¿cierto? Creo que el discriminante es b cuadrado menos 4c, creo. O sea, no sé, pues si es b cuadrado menos 4c mayor a 0 y ahí, Creo que claro, eso te si decía saca si el 0 intersectaban y se en dos hace el puntos. menos 4c al otro lado. Bueno, es que cuando tú hablas de una parábola, siendo bien riguroso, existen diferentes puntos. Por ejemplo, está el foco, está la directriz, la determinante. Yo no enseño muy bien, no enseño mucho de eso porque la verdad es que, disculpen que lo diga así, pero no es como el focus del curso. Yo lo único que quiero, la verdad de las cosas, lo único que quiero que entiendan es eso. Pero como estamos hablando de funciones, les paso como cada uno de los puntos. No sé si quedó claro o no. Cuando, por ejemplo, cuando es matemática, yo creo que esto deberían enseñar en matemática, pero los matemáticos enseñan como cada uno de los puntos de la parábola, cada uno de los nombres, cuál es el foco, que es el punto más bajo, o sea, disculpen, cuándo es el foco que se encontraría en este caso como por acá, cuál es la directriz, etc. Eso, no sé, no me gustan mucho los tecnicismos porque más que nada nosotros los físicos usamos las matemáticas. No somos matemáticos. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Si es que hay una solución real y una imaginaria, ¿eso se puede o cómo se explica eso? ¿Cómo no te entendí la pregunta? Disculpa. Como si tuviera una X real y una X imaginaria, o eso no se puede. No, es difícil que ocurra uno, o son los dos, o ninguno, por la simple forma de la parábola, ¿me entiendes? Sí. Porque tendría que, no, como sea, tendría que tocar un punto con el otro. Por lo menos yo no lo he visto y no, tampoco lo he estudiado. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra consulta o duda? No, parece que no. Bueno, como les decía, sí, dime. Cuando intersecta en un punto, ¿qué pasa? Por el punto mínimo en el medio de la parábola, solamente el X. Ah, ya. Tú me dices que esta parábola solamente toma un punto. Sí, Por la forma de la parábola, tiene que tomar los dos puntos. Si te das cuenta, podrías, creo que en este ejemplo tú puedes hacer, tú podrías correr, subir esta parábola lo más arriba posible y como se va a intersectar en dos puntos, aunque sea lo más pequeñito. Por eso va a tener siempre dos soluciones. Por eso siempre, como decía su compañero, acá,
va a tener uno positivo y uno negativo, podría decirse, pero en el fondo es más o menos. Siempre hay dos soluciones. ¿Sí? Ok, vale. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Ya. Entonces, para cerrar un poquito, y voy a hacer un ejemplo de lo que es la parábola, lo que yo necesito que ustedes aprendan es esto, ¿ya? Y ahora vamos, vamos a hacer como un mini receso, como 5 o 10 minutos, yo creo que 10 minutos es correcto, para que se despejen y volvemos con los ejercicios. El que tengo preparado es el siguiente, ¿ya? Acá van a ver una ecuación cuadrática, vamos a graficarlo, vamos a ver el punto máximo, el mínimo, etc. ¿Ya? No creo que haga hacer un spoiler. A ver, acá me están preguntando. No. No, si no se complican, lo que pasa es que, mira, sí, acá quieren al tiro llorar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en otras universidades nos enseña mucho funciones y lo ven en matemáticas rápidamente, pero no lo asocian mucho con la física. Y es un problema que tienen, no sé, algunas carreras o cosas por el estilo, que no asocian mucho la parte matemática con la física. Nosotros usamos las matemáticas, si nosotros no tenemos la matemática, tendríamos todo intuitivamente, ¿me entienden? Entonces, por eso no he sido, la explicación que estoy dando, no he sido rigurosa matemáticamente. He sido como muy light matemáticamente porque no soy matemática, soy física, entonces como no voy a usar ese lenguaje riguroso y lo único que quiero hacer es usar las matemáticas. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que algo va a estar en función del algo. ¿Entienden? Esto es lo de acá. Eso es lo que quería mostrar. Este algo va a estar en función de este algo. ¿Me entienden? Entonces, mostrarles diferentes funciones que ustedes van a encontrar en el curso y que ustedes puedan reconocerlas y encontrar una solución en eso. Como les dije, en movimiento parabólico, van a usar una ecuación cuadrática y yo les voy a decir, encuentren los tiempos y ustedes tienen que determinarlo. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Vamos a dar unos 10 minutos para que se despejen un poquito, tomar un café, voy a parar la grabación. Aquí. Profe, Díganme. disculpe, ¿puede colocar la diapositiva en la anterior, por favor, para copiarla? ¿Esta es o el ejercicio? No, en donde estaban las fórmulas. Yo Posición del máximo o mínimo de I. ¿Eso? Yo te voy a mostrar, tú me dices, esa No. es. No, otra. Esa. Ya. Esa es. Yo me voy a hacer un café Ya, sí. mientras y tú copia, ¿ya? Yo voy a mandar las diapositivas, eso sí, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos. Uy, ¿y si encontramos un tila hembra? De alto nivel lo tameamos, ¿eh? Que acuérdate que necesitamos un tila coleo para nuestros... No, uno macho era, ¿no? Era macho, ¿no? No estoy segura al 100%, ¿eh? Si era hembra o macho. Era macho, sí, creo que era macho. ¡Churches, ven! ¡Churches! Dime, estoy aquí. ¡Churches! Míralo, tío, Dime. macho, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí delante el Churches? ¿Pero qué hace? Que estoy aquí, gilipollas. ¿Qué hace ahí delante el Churches? ¡Churches! Sí, ¡Churches, ven aquí! Churches, ¡Churches! Vamos a hacer este ejercicio. Voy a grabar, chicos. Aquí. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo de función cuadrática, que es la que aparece ahí, que y es igual a 4x menos 8x menos 12, ¿ya? Eso es lo que tenemos que resolver. Me dicen determine los ceros de la función, determinar el valor de x para el cual existe el máximo o mínimo, encontrar el valor mínimo, máximo o mínimo y graficar la función. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿ya? Para que poner un poquito en práctica lo que ya hemos visto. Los ceros de la función ya hemos visto que en el fondo es la solución de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Cuando el i va a ser igual a 0. Es decir, cuando esta parábola, que ya vemos que una parábola, y es cóncava, ¿verdad?
la debería ser hacia arriba la guatita. Cuando yo hago el I0, me deberían dar 2 valores, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Cualquier consulta o duda me avisan. Voy a anotar. Profe, me da unos segunditos para anotar eso, por favor. Sí, no se preocupe. De todos Ya. modos, recuerden que yo les envío esto, pero pueden sacar una o copiar como ustedes quieran, ¿ya? Profe, Dígame. usted sube las clases al campus virtual, ¿cierto? No, las clases las subo acá, en el Drive. Todo el material mío lo subo en el Drive. En el campo el material que las 2 secciones usamos. ¿Sí? Ah, ya. Profe, esa drive no me sale porque yo abro el campus y no me sale como nada de física. Que por eso mismo iba a preguntar, porque tampoco me sale la asignatura de física en el campus. No sale física, ¿de verdad? A mí por No. lo menos no me, a mí no, por lo menos no me sale. A mí tampoco. ¿Dónde me sección? Profe, a mí tampoco me sale. Es que no hay A mí tampoco. Eso no nos Pensé- sale a nosotros. pensé- Preparé todo el fin de semana y le puse el enlace y todo. Pensé que era el único, pensé que era el único que era necesario. Bien. Nada. Ya voy a solucionarlo, pero yo lo había preparado esto el fin de semana. Está todo su campo, así lo harían ustedes, eso lo veo yo. ¿Viste? Física aplicada, ahí está, les puse el enlace a las clases. Voy a tratar de resolverlo apenas terminemos la clase y en todo caso no se pierdan de mucho. Les puse el libro, no preparé nada, pero les puse el libro y es que tuve que aprender, ¿ya? Y la guía de vectores que lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo que sí importa es que ya les puse acá el material en el Drive. Ya voy a solucionar ese problema en el campus. Ya, no sé cómo, qué hice mal, ¿ya? Entonces, disculpen, soy novata. Entonces, vamos a resolver este ejercicio y como les estaba diciendo, ustedes me tienen que decir si es que alguna cosa no funciona. Porque si no, vamos a estar todo el semestre. Voy a ir a mi hoja de cálculo. Copiaron, ¿verdad? Para volver. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, la función cuadrática era la siguiente. Vamos a anotarla acá. Voy a anotar como en azul. Y era y es igual a 4x cuadrado. Es un cuadrado, parece el cubo. Menos 8x menos 12. Y acá tengo que recordar cómo yo resolvía esta ecuación, ¿verdad? Tendría que ser x es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Esa es la ecuación como general, podríamos decir, para poder encontrar los 2 puntos, porque recordemos que acá voy a tener 2 soluciones. No necesariamente una positiva y una negativa, ¿ya? Entonces, acorde a esa ecuación que está en rojo, la voy a adaptar con la función que ya tengo. Entonces, x sería igual a 8 más menos 64 menos 4, y acá voy a colocar los paréntesis para multiplicar, porque a mí no me gusta poner ni un punto ni una x, porque cuando veamos vectores eso se confunden con el producto punto y el producto cruz. No, siempre lo he hecho así de chiquitita, siempre lo he hecho de esta manera, así que voy a seguir haciendo. Entonces acá lo divido por 2a, que sería 2 por 4. Y esto sería igual a 8. Y acá como tips, lo que puedo decirle, porque siempre he visto como errores cuando lo resuelven. Algunas calculadoras, por ejemplo, yo tengo amigos que son ingenieros,
se compraron las calculadoras como de 200, 300 mil pesos, no, de hecho más. Y la calculadora le hace todo hasta la integral. Ya, si usted, yo tengo una básica, pero es científica, y si tienen esa calculadora donde no resuelven ecuaciones cuadráticas, lo primero que ustedes tienen que resolver es lo que está dentro de la raíz y después sacar la raíz. Ya, resuélvanlo de esta manera, no se salten pasos, porque mi alumno, por lo menos, para no decir todos, pero casi todos, se equivocan en esto. Ustedes dicen, pero ¿cómo vamos a equivocar en esto? Se equivocan. ¿Ya? Lo estoy diciendo por experiencia. Entonces, lo expresan de esta manera. Y de ahí ustedes sacan cuáles son los valores. Acá pueden tener, voy a colocarle X1 y X2, ¿ya? De rebeldía a mi diapositiva. No sé por qué lo hice así, pero sería X1, que es un valor, que sería 3. Y el otro, que sería X2, que sería menos 1. ¿Ya? Si ustedes resuelven eso, le debería dar estos dos valores. ¿Y qué serían esos dos valores? Es lo que me preguntan en la letra A. Dice los ceros de la función. Y recordemos que los ceros de la función son los puntitos donde la parábola intersecta en el eje X. Y justamente serían los valores X1 y X2. Ahí encontramos la letra A. Vamos a colocarle acá la letra A para que no se confunda. ¿Ya? Ahí tendríamos eso. Y ahora vamos con la letra B. ¿Alguna consulta o duda por mientras? ¿Sí o no? Entonces voy con la letra B. Dígame. No, ninguna consulta. Ya. Entonces después dice, determina el valor de X para el cual existe el máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces acá lo que tienen que usar es ecuaciones que decía XM. Voy a escribir acá la ecuación, a la letra B. Recuerden que esta, bueno, para la semana 1 lo hice bastante desordenado, pero les prometo que voy a hacer más ordenadita. Y les voy a subir esta parte que estoy escribiendo, ¿ya? Entonces la ecuación en rojo, que es por definición, sería XM, ¿sí? Que es mínimo o máximo, de menos B dividido por 2A. Esa es la ecuación. Y de acuerdo a lo que yo tengo voy a reemplazar y sería XM sería igual a menos 8 dividido por 2 por cuadro. Y este valor le debería dar 1. ¿Ya? También lo pueden hacer como lo habíamos mostrado acá. Era mi diapositiva. Aquí. ¿Se acuerdan que podía hacer de esta manera? Y una compañera de ustedes me dijo, pero ¿puedo hacer la resta o la suma también? También lo pueden hacer. Lo vamos a hacer también, ¿ya? Entonces voy a volver acá. Y la otra manera que lo voy a hacer es la siguiente. Sería XM es igual a X positivo o X1. Voy a copiarlo como sale en la diapositiva, ¿ya? Negativo dividido en 2. Y si reemplazamos esto, le debería dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahí les dieron el valor, ese sería del X. Lo que yo le explicaba a su compañera, era esta la parte como la mitad de esta parábola, ¿ya? Ese sería el XM, y eso es lo que me piden en la letra B. ¿Dónde está la letra B? Acá, ¿cierto? Determina el valor de X para el cual existe el máximo o el mínimo, ¿ya? Ahora vamos a encontrar el valor máximo o el mínimo y me falta la Y. Entonces ahí vamos a emplear esta ecuación, ¿ya? En el fondo voy a usar esta para poder ahorrar un poquito más de tiempo, ¿ya? Y vamos a encontrarla. Acá vamos con la letra C. Y acá la ecuación era la siguiente. IM es igual
a menos b dividido por 4a más c. Cualquier cosa me avisa porque hay un silencio. Entonces, reemplazando, esto me quedaría de la siguiente manera. M va a ser igual a menos 8 al cuadrado, multiplico esto 4 por 4, estos son paréntesis por si acaso, más menos 12. Y esto me debería dar igual a, eso es un igual a menos 16. Y esos serían los puntos. Entonces en X sería igual a 1 y en Y sería igual a menos 16. ¿Ya? Profe, Ahora, dígame. es que se me había ido el internet. En la B, esas son las dos posibilidades de realizar el ejercicio, ¿verdad? Claro, sí, ya. que tiene estos puntos. Ah, ¿Ya? gracias. De nada. Entonces ya terminamos con, yo con esto ya puedo graficar la parábola. Evidentemente, como es muy complicado dibujar una parábola con esta tablet, yo busqué ya en la gráfica, lo siento si lo hice tramposamente, pero busqué un programa y me lo graficó. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en el eje Y es casi menos 16, que es lo mismo que habíamos encontrado acá, ¿cierto? Y en el X, la mitad sería aproximadamente 1, ¿cierto? Y acá están los puntos donde corta, ¿sí? Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Ahí sería el menos 1 y el 3. Menos 1 y el 3. Esa sería la parábola que nosotros estamos, la función que nosotros estamos usando, ¿ya? Esa es la parábola y este sería el gráfico. ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? No, profe. Yo no, profe. ¿A eso? Ya. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Ya, genial. De nada. Entonces, su tarea, en realidad no es tarea, no es una obligación que lo hagan, pero para que practiquen. ¿Bien? Acá la función la expresé de una manera diferente si se dan cuenta, pero si ustedes la desarrollan es una función cuadrática, es una parábola. ¿Ya? Tienen que multiplicar cada una de las componentes y tienen que hacer lo mismo. Si se dan cuenta son las mismas preguntas, solamente cambié la función. Esa va a ser la actividad. Nuevamente, si tienen duda o quieren que verificar algo, me escriban tanto por correo o por el WhatsApp. Eso sí, si me escriben por el WhatsApp, tienen que identificarse. ¿Sí? Soy alumno de tal curso, no alumno de física, porque hago muchas físicas. ¿Ya? Eso. ¿Alguna consulta, duda con lo que es las funciones? Lineal y cuadrada. Yo Dígame. tengo una duda, pero respecto a un resultado de la A, de cómo llegó al 16, como que lo he intentado y no me da. Por favor. ¿En esta parte de acá? Sí. ¿Ese? Ah, ya. Probablemente yo me equivoqué. Así que lo que yo hice fue 64 menos, y multipliqué, en este caso sería más, 4 por 4 por 12. ¿Ya? Y ahí me da 256. Y la raíz de eso me da 16. Ah, ya es que yo lo había hecho primero multiplicar y después me había dado otro resultado. Vale, gracias. No, sí está bien. Es que como te decía, esta parte tú lo ves así como súper fácil, pero esta parte donde está debajo la red es donde todos mis alumnos tienen problemas. ¿Sí? ¿Aquí alguien levantó la mano? No lo puedo ver por aquí. Sí, yo, Sí, dígame. Catrina. Sí, Es necesario usar la fórmula porque yo factorizo. Mm,
¿Y tienen los dos resultados? ¿Está exactamente lo mismo? Sí. Eh, Mira, yo no soy muy rigurosa con lo que, como hacerlo como yo le enseño. No soy muy rigurosa, pero puede que otro profesor sí. Yo no sé si ustedes tienen otra física. Ahora, siempre yo digo, mientras matemática y físicamente esté correcto, pueden hacerlo como ustedes quieran. Bien, mientras te dé el mismo resultado. ¿Sí? Ah, ya, bacán. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Yo tengo una. Que en la Sí, C, dime. en la C está el -8 al cuadrado. Y en la fórmula no está el cuadrado. ¿Se pone o no se pone? A ver, probablemente esta es la ecuación que usamos. Ahí está. Ah, se pone el cuadrado. Sí, es b al cuadrado, dividido en No, no, 4. Cuidado con el signo, ¿sí? sí, solamente le veo el cuadrado, el 4 no. No es como un No. paréntesis completo. No, es b al cuadrado dividido en 4a. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos listos entonces para otra materia? Porque esta semana va a ser la semana de las funciones. Van a conocer todas las funciones, van a ser maestros de las funciones. Como les digo, lo más probable es que se evalúe y lo más probable es que ustedes lo vean en los laboratorios, pero sí o sí lo van a ver en física. Bien, tanto en física 1, 2, 3, no sé qué cuántas físicas ustedes tengan, pero las funciones son fundamentales. Más que evaluarlas así rigurosamente como matemático, siempre nosotros lo empleamos. Bien. Entonces, como no hay dudas, voy a seguir. Y recuerden que les dejé esto como actividad complementaria, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar en su casa y estudiar un poquito, ¿ya? Y si tienen duda, lo resolvemos ahí por correo o por WhatsApp. Recuerden identificarse, porque si me dicen profe de física, a veces me dicen, profe, tengo una duda en física. Y yo así, oh, pero ¿cuál de todas? ¿Ya? En específico. Entonces esa es su actividad. Tienen que hacer lo mismo, pero acá recuerden que expresé la función cuadrática de una manera diferente. Nada más que eso, pero es lo mismo. ¿Ya? Y lo que van a ver ahora son funciones por tramos. Y vamos a ver qué es las funciones por tramo. Y acá de a poquito les voy a entrar a la física, porque esto sí lo van a ver cuando, por ejemplo, veamos trabajo y energía o fuerza variable, conservativa o no conservativa, o etcétera. Vamos a ver esto, ¿ya? Entonces, más que nada, estos son como spoilers de lo que ustedes van a ver más adelante. Pero nosotros lo vamos ahora a describir un poquito más físico, más que para que entiendan, ¿ya? Y recuerden que cualquier consulta o duda me escriben o me avisen. Yo voy a estar acá atenta al chat. No sé dónde se me fue el chat por acá. Aquí está. Entonces, cuando nosotros definimos una función por tramo, ¿qué es lo que es? En el fondo es desde un punto de vista práctico, como dice acá. Acá lo voy a explicar como sale en cualquier libro de física, ¿ya? De una función a otra variable. Puede tener una dependencia analítica que cambia lineal cuadrática. Eso en el fondo así como ya yo no entendería muy bien si me lo explican así, pero voy a seguir y después les voy a dejar el lenguaje coloquial, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en la velocidad de un auto y su dependencia con el tiempo. Siempre va a haber un ejercicio así, ¿ya? Este puede ser nula cuando está detenido, aumentado cuando el auto acelera, constante, como suele ocurrir en autopistas por algunos periodos de tiempo. Entonces, la dependencia analítica de la velocidad con el tiempo va cambiando. En el fondo, ¿qué es? Cuando nosotros tenemos funciones por tramo, quiere decir que yo no tengo cierta descripción física o cierto suceso, no va a ser constante por siempre, sino va a cambiar. Por ejemplo, acá yo tengo X, que puede ser la posición, ¿cierto? Y acá el tiempo. Y digamos que voy a inventarle la historia. Un auto va por la carretera y describe la siguiente función.
Si ustedes se dan cuenta, acá es una función lineal, acá es constante, ¿cierto? Y acá la pendiente de la función lineal es negativa. Entonces, ¿qué es? Una función por tramo. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Para resolver esto, nosotros tenemos que tomar cada uno de estos tramos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener intervalos para cada uno de los tramos. Por ejemplo, de 0 a 2, yo me doy cuenta que de 0 a 2 va a existir este tramo. Entonces, esta es la parte, es como que tú vas a separar toda esta función grande en mini fragmentos, mini pedacitos, para poder resolverlo completo. ¿Ya? Entonces, tú tienes esta función, entonces de 0 a 2, yo sé que es 2t, ¿cierto? Porque es una función lineal. Y tú puedes encontrar la pendiente, ¿verdad? Y te das cuenta que cuando es 0 en x, es 0 en y, entonces b va a ser igual a 0. Entonces sería la pendiente 2 por t, porque t sería el x que nosotros habíamos resuelto en función lineal. Se dan cuenta que ya al tiro estamos asociando un poco con lo de física. ¿Ya? Después de 2 a 4, en este intervalo de tiempo, yo noto que es constante, ¿cierto? Entre 2 y 4 siempre va a ser 4x, que son 4 metros, ¿verdad? Y mi incógnita es, ¿qué va a pasar acá de 4 a 8, en ese intervalo de tiempo? Hay alumnos que resuelven, por ejemplo, de 4 al número que están acá, que yo no conozco cuál es, y después resuelven de este número al de acá. Yo lo que hice, como el ejercicio es así, lo tomé de 4 a 8, ¿ya? Y también se puede resolver porque ya hemos hecho que esta función lineal con pendiente negativa. Yo sé que acá la pendiente es negativa. Es mi único tips que le puedo dar. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo que voy a hacer, van a ser tomar los puntos. ¿Ya? La idea es resolver cuánto vale x, cuánto es mi función lineal x, que es el tramo 4 a 8. Entonces yo ya tengo que en 4, cuando x, o sea t, es 4, x va a valer 4. Y cuando t vale 8, x va a valer menos 2. Y esos van a ser mis puntos. Esos van a ser como mis claves para poder seguir. Eso mismo lo voy a anotar ahora en mi hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, yo tengo el tiempo, que está medido en segundos, y luego tengo x, que está medido en metros. Y voy a generar mi tablita. Entonces, de acuerdo a eso, cuando t vale 4, x va a valer 4. Se me pone lento porque estoy con el PowerPoint y el programa. Menos mal no tengo la cámara prendida. Y acá cuando vale 8, este vale menos 2. Ya, esos son mis puntos. ¿Y para qué me sirven esos puntos? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué puedo hacer con esos puntos? Calcular la pendiente. Muy bien, ¿cierto? Entonces acá nuevamente recuerdo la ecuación de la pendiente, ¿cierto? Entonces sería m igual a menos 2 menos 4 dividido acá por 8 menos 4. Y esto me da menos 6 dividido en 4, lo cual me da una pendiente negativa que yo ya lo supuse, ¿cierto? Porque la línea iba hacia abajo, de 1,5. ¿Ya? Ya tengo la pendiente. ¿Qué más puedo hacer? De acuerdo a mi ejercicio. Ah, no, eso no. ¿Qué más puedo determinar? Porque yo sé que es una función lineal. Y ya sé que mi pendiente es menos 1,5. ¿Qué más puedo determinar? Yo no les pego, si se equivocan ya. La idea es que ecuación de la función. Vamos hacer la fórmula, reemplazar m. ya,
Pero ¿qué más puedo obtener? Acuérdense que en una función lineal habían dos protagonistas, ¿cierto? Estaba el M y El coeficiente de posición. ya, y B, ¿cierto? La ordenada, ¿sí? Sí. Entonces, el B, vamos a recordar acá, lo voy a poner con rojo, porque es de la ecuación. Yo la puedo determinar con I es igual, o sea, menos, disculpen, MX, ¿ya? Y acá, para como darme una referencia, este sería como mi X y ese sería mi Y, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser reemplazar valores y yo ya tengo la pendiente. Entonces voy a tomar la primera línea, que dice que en X es igual a 4 y en Y igual a 4. Entonces acá reemplazo, sería 4 menos. Profe, creo que dejó la pantalla congelada. Gracias, ahí sí. Me tienen que avisar porque como uso dos pantallas, yo estoy escribiendo en una y en la otra la que ustedes ven. Gracias. Entonces, lo que estaba diciendo es que esta es la ecuación que vamos a usar y yo voy a usar esta primera línea, ¿ya? Y el t lo definí como el x y el x, que es la posición, la definí como y, ¿ya? Para poder reemplazarlo en esta ecuación. Voy a usar la primera línea y sería 4 menos la pendiente, que 1,5, por el x, que era 4. Si resolvemos esto, a mí me dio igual a 10. Entonces con esto yo ya puedo completar mi ecuación. La voy a escribir con calypso. Y mi ecuación sería x es igual a menos 1,5, que es mi pendiente, t, esa t se me fue muy lejos, t más 10. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos. Y si nos damos cuenta, volvemos a la figurita, se supone que esta pendiente, si sigue más arriba, tendría que cortar en el eje Y, que es el X, que es la posición, en 10. ¿Ya? Y ahí tendríamos la función. Entonces, el valor de acá sería este, menos 1,5t más 10. ¿Quedó claro? ¿O alguna consulta, duda? ¿Un poco complejo? Me enredé un poco, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Sí, ningún problema. Aquí voy a hacer un resumen, ¿ya? Para que si alguno se perdió por ahí, porque igual hay mucha información por un día. Entonces, mi objetivo era encontrar cuál era esa función, ¿ya? De esa línea que estoy marcando ahí con mi puntero, ¿ya? Ese era mi objetivo, que me están preguntando, entre 4 y 8 en el tiempo. Entonces, lo que hice, no, eso no. Lo que hice fue hacer una tablita con mis puntos, ¿cierto? Porque yo sé que cuando el tiempo es 4, la posición va a ser igual a 4, y cuando el tiempo es 8, la posición va a ser menos 2. Entonces eso mismo lo registré en la tabla. Cuando el tiempo es 4, la posición es 4, cuando el tiempo es 8, la posición es menos 2. Entonces acá, como decía su compañera, con estos puntos ya me dio la pista para poder calcular la pendiente, ¿ya? En el fondo serían estos, que es la posición X, pero en el fondo sería el eje Y, ¿cierto? Sería Y2 menos Y1, y acá X2 menos X1. Y con ello me dio una pendiente negativa. Y lo que yo les decía, claro, intuitivamente ya podemos verlo, ¿cierto? A simple vista, porque la línea iba hacia abajo. Entonces me está indicando una pendiente negativa, ¿ya? Entonces el valor está correcto. Es menos 1,5. Pero con este valor, con solamente la pendiente, yo no puedo construir mi función lineal. Necesito el otro protagonista. Y el otro protagonista que yo le estaba diciendo era B. Y B es igual a I menos la pendiente por X. Esa es la función general, ¿ya? Esa función viene de esto. Voy a anotarla acá. Y es igual a mx más b. Entonces lo que hice acá abajito fue despejar. Nada más. Despejé la b y me llegó a esto. Entonces voy a colocar acá una implica para que se den cuenta que lo que hice fue despejar. Entonces, lo que hice fue tomar los primeros puntos de mi tablita, que el tiempo era 4, la posición era 4, y lo reemplacé, ¿ya? Y ya tenía la pendiente. Así que reemplacé, hice el cálculo y me daba 10. Entonces, ya tenía la pendiente,
ya tenía b, que es la ordenada de la magnitud, y con ello yo puedo construir mi función. Y esa es la función. En el fondo, si nosotros somos así como fórmula general, este sería i, que es el eje y, ¿cierto? Menos la pendiente, que es 1,5, eso de acá es m, por x más b, voy a colocar acá 10, y esto que está acá es b. ¿Quedó claro ahí o no? Sí, ahora sí, gracias. Es que se me Sí. va el internet igual, entonces. No, a no te veces- preocupes, sí, yo lo entiendo. Sí, Ay. puedo repetirlo las veces que tú quieras. Más de 100, igual me canso, pero lo puedo repetir. Eso sería. Y lo mismo tienen que hacer, por ejemplo, con este. ¿Ya? Este, por ejemplo, lo podemos hacer juntos. Ya no lo tengo preparado, así que acá ustedes me tienen que ayudar para que lo hagamos juntos. En este caso, también una función por tramos, ¿cierto? Tenemos diferentes. En el fondo es, vamos a hacerlo bien coloquial. Acá no le diga ningún matemático ni físico. Es como las funciones que hay en cada tramo. ¿Qué funciones hay en cada tramo? Esas funciones por tramo, ¿ya? Entonces, en diferentes intervalos de tiempo yo tengo diferentes funciones. Por ejemplo, de 0 a 2, de 0 a 2, yo tengo una función lineal con una pendiente positiva, ¿verdad? Y que intersecta en 20, ¿cierto? Ahí es el b. Ahora, en el tramo del tiempo doy 4, ¿qué valor sería acá? 30, ¿cierto? Vamos a anotarlo por si a alguno de sus compañeros se les va el internet. Voy a hacer otra hojita de cálculo y lo voy a colocar acá. Entre 2 y 4. Acá la función, ¿cómo se dice? X. X es igual a 30, ¿cierto? Bien. Ahí sí. Entonces, entre 2 y 4, ahí la función era igual a 30. Ahora vamos entre 4, voy a escribirlo acá por mientras, entre 4 menor o igual a t menor que 6, ¿cierto? Entonces vamos a ir en este tramo, entre 4 y 6. Y me doy cuenta que es muy parecido a lo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Y tengo que determinar esa función. Ahora ustedes me pueden ayudar porque no lo tengo hecho, así que ustedes lo pueden hacer y yo lo voy a hacer paralelo, ¿ya? Entonces, la tablita, yo voy a hacer la tabla acá mientras ustedes no lo ven. Yo sé que en el tiempo, tengo el tiempo y tengo la posición. Y el tiempo 6, esto va a ser 10. Y en el tiempo 4, 30. Lo hice al revés, pero se entiende. ¿Ya? Entonces, yo tengo esa tablita, lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Y acá con ello yo puedo encontrar la pendiente. Que en el fondo sería 10 menos 30. ¿Cierto? El X, sí. Y acá tendríamos... Ah, no, al revés, chicos. Estoy viendo, ¿no? Este sería el 2. Ah, ya. ¿Está bien? Sería el 2 y este el 1. Sí. Entonces el 10 sería 6 y acá sería 4. Ahí sí. ¿Ya? Entonces acá me da 20 y acá me daría 2, ¿verdad? Y el valor sería, ahí sí, menos 10. ¿Les dio lo mismo? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, Entonces vamos bien. Sí, porque como les dije, yo no resolví esta porque quería dárselas como tarea, pero aprovechando para practicar un poquito, ¿ya? Entonces, este va a ser X el tiempo. Entonces, acá tendríamos
10, ¿cierto? Voy a tomar la primera, menos la pendiente que es menos 10, y acá por 6. ¿Qué hice acá? Estoy usando la ecuación que en el fondo acá era y menos m, y ese es por x. ¿Bien? Para mí este va a ser x y este va a ser y. Entonces con esto, aquí ustedes me pueden ayudar, tengo calculadora en todo caso. Sería 70, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, bien, gracias. Entonces ahí logro mi función final, lo voy a colocar así como un paréntesis de llave. Ya mi función final sería x es igual a la pendiente, que era menos 10, t más 70. ¿Ya? Ese sería el intervalo que está aquí, ¿ya? El que calculamos aquí. El de 4 a 6. Y ahora me toca el de 6 a 8. Y hago exactamente lo mismo. Acá, de hecho, se pueden saltar pasos, pero como estamos aprendiendo, lo voy a hacer de a poquito. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Sigo o paramos? Yo solo en el primero de que por qué la X da 5t más 20. Solo eso, por favor. 5t. Ah, en el ejercicio anterior. ¿En este? No. ¿Dónde? No, el mismo que estamos haciendo, pero la primera X. Que era tan. Ah, ya. Podemos resolver esto, porque 5 es la pendiente y 20 es el B. Bueno, el 20 se nota de inmediato acá en la gráfica, porque es donde corta en el eje Y, ¿cierto? Y corta en 20, ¿sí? Y la pendiente sería 5, y podemos calcularlo. A ver, en 0 es 20 y en 2 es 30. Voy a dejar este 0 a 2. En el intervalo 0, no sé por qué me escribe así, pero aquí era 20, 0,20 y 2,30. Entonces era 0,20 y 2 era 30, ¿cierto? Este era la posición y este era el tiempo. Entonces, si calculamos la pendiente, sería el y en el x sería 30 menos 20, dividido por 30 sería 2 menos 0. Entonces acá sería 10 dividido en 2, y eso igual a 5. Y ahí tendría la pendiente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Entonces voy a seguir con la otra, que es 6 y 8, que es el intervalo de tiempo. Voy a anotarlo acá por mientras ustedes anotan el intervalo entre 6 que como les digo, no había resuelto esta parte porque quería dársela como tarea, pero prefiero que lo resolvamos juntos, ¿ya? Sería el tiempo y x. ¿No están viendo? Porque lo estoy anotando por mientras, ¿ya? Acá sería 6, 8, acá es 10 y acá es 20. Entonces, aquí está la tablita, ya lo anoté, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a calcular la pendiente, que sería 20 menos 10, dividido en 8 menos 6. Acá sería 10 dividido en 2, igual a 5. Entonces ya tengo la pendiente que es 5, y me falta encontrar B, ¿ya? Entonces, B, voy a tomar los primeros valores, tomo los primeros valores de floja nomás, pero por si acaso, sería 10 menos la pendiente que es 5 por 6.
6 por 5, 30, menos 10 sería menos 20, ¿cierto? Sí, estaría bien. ¿Les dio lo mismo o no? Tienen que corregirme si es que me equivoco, por ser eso. Pero esa sería, y la ecuación final sería x es igual a la pendiente, 5t menos 20. Ahí terminaríamos con este ejercicio. ¿Alguna consulta, duda? Profe, ¿me escucho? En la primera, cuando colocó 10 menos 30 y 6 menos 4, ¿no debería ser al revés? No, en este caso no. Recuerda que acá la pendiente es negativa, porque va hacia abajo. Y recuerda que acá el punto es el final, bueno, el más largo que 30, ¿cierto? Entonces sería 6, que viene acá, y en 6 sería 10, menos 4 serían 30. Por eso lo noté de esa manera. Este sería como el mayor. ¿Claro? ¿Ahora sí? Es al revés. Lo di al vuelta en la Gracias. tabla, pero lo anoté al revés nomás. ¿Ya? Y bueno, tú puedes verificar esto porque la pendiente es negativa. ¿Ya? Nada más que eso. El valor tiene que ser, en magnitud te va a dar lo mismo, pero siempre cuando es hacia abajo, la pendiente es negativa. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? ¿Estamos listos entonces? A ver, espérenme un segundo. Ya. Entonces, como no hay consulta, voy a seguir. Y creo que ya con esto lo voy a dejar un poquito libre. No creo que me vaya a pasar mucho porque hemos visto mucha materia y voy a terminar mañana con lo que son las funciones trigonométricas y ahí estaríamos listos. ¿Ya? En el fondo lo que vamos a ver ahora, hasta el momento solamente vamos a ver hoy día esto, mañana lo que vamos a ver es, también podríamos verlo, pero no quiero como ahogarlos con tanta materia. ¿Qué serían las ecuaciones, el sistema de ecuaciones? ¿Ya? Pueden ser lineal-lineal, lineal-parábola o parábola-parábola, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Solamente hoy día vamos a ver hasta acá y mañana vamos a ver lineal-parábola, parábola-parábola y lo que son las funciones trigonométricas. Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Entonces, para explicar un poquito lo que son los sistemas de ecuaciones, cuando nosotros decimos el sistema de ecuaciones porque hay más de una ecuación, ¿ya? Un sistema, son más de una ecuación. En este caso yo tengo dos ecuaciones, x1 y x2, ¿ya? Ahora en este ejemplo dice, dos autos se mueven en línea recta y las coordenadas de los autos. Entonces el auto 1 va a tener tal ecuación y el auto 2 tiene la ecuación 2, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un sistema de ecuaciones, acá, voy a ser sincera, como me lo enseñaron en el liceo, nunca lo entendí, ya que en el fondo lo que tengo que hacer es colocar el menos y restar entre ellas. Para algunos es más fácil, pero yo voy a ir acorde a este ejercicio. Me dice, determinar el instante de tiempo en el cual los dos autos se cruzan. ¿Cuándo piensan ustedes que los dos autos se van a cruzar? Cuando hayan recorrido la misma distancia al mismo tiempo. Justamente, ¿cierto? O sea, cuando las posiciones de los dos autos van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, matemáticamente se puede resolver de otra manera, pero yo lo voy a resolver de esta manera más física, ¿ya? Porque lo vamos a ver cuando veamos movimiento en una dimensión. Entonces, voy acá, todavía no me ven porque estoy copiando la función, ¿ya? Para que ustedes igual la copien, porque lo estoy copiando en la hoja de cálculo, para que lo veamos todo en uno, ¿ya? Sería 30t
menos 20, y el x2 es igual a menos 10 t más 100. Ya. Entonces lo primero que me dice es determinar el instante de tiempo en la cual los dos autos se crucen, y ahí está mi palabra clave, cuando los dos autos se crucen, y como dice su compañera, acá lo que tenemos que hacer es igualar las posiciones, ¿ya? Entonces voy a ir a la hoja de cálculo, que está acá, yo ya la había anotado, el sistema de ecuaciones, y para la condición que me dijo, que los dos autos se tienen que cruzar, aquí la posición, voy a colocar un t asterisco, porque ese instante de tiempo yo no lo conozco, ¿ya? Va a ser igual al x2 en un tiempo asterisco. ¿Por qué me dice un tiempo asterisco, no una t? Porque hay un instante de tiempo en la cual estos dos autos se van a intersectar, se van a cruzar, van a estar en la misma posición. Y esa es la que yo no conozco. Y esa la tengo que diferenciar de esta t que aparece acá. Que esa t que aparece ahí es un instante de tiempo cualquiera. ¿Se entiende? Entonces lo que hago ahora es igualar las dos ecuaciones. Voy a colocarlo de diferentes colores. Sería 30t, que es el x1, menos 20, y lo voy a igualar a menos 10t más 100. ¿Ya? Esa es la igualdad. En el fondo estoy cumpliendo con esto. Igualar x1 con x2. Después de esto yo tengo un sistema de ecuación, ¿cierto? Puedo ordenar esto y dejarlo lineal, ¿cierto? Por ejemplo, podría sumar este con este, que tiene una t, y este con este. Voy a correr todo para un lado para poder sumarlo, ¿ya? Entonces me quedaría 30t menos 20 más 10t menos 100, ¿cierto? Y esto igualado a 0. Lo que hice en el fondo fue pasar lo que está acá al otro lado. Voy a sumar y esto me daría 40t. Recuerden no sumar las peras con las manzanas. Esto tiene una t, sí que se suma diferente. Menos 120 y esto igualado a 0. Esa es una manera. Lo que podrían haber hecho es pasar el 120 y lo que voy a hacer ahora es encontrar la t. Entonces, me quedé todo vuelta, pero quería explicarlo, por eso lo hice de esa manera. Hay una manera más fácil, más rápida de hacerlo, pero como estoy haciendo clase, lo tengo que hacer por paso. Entonces, esa t la despejo, ¿cierto? Y coloco 120 dividido en 40. Y acá encuentro cuánto vale t. Y esa t que está acá es mi t asterisco, que es igual a 3. Entonces, en este instante de tiempo es cuando los dos autos se van a cruzar. ¿Qué es la pregunta que me hacían? Y se determina el instante de tiempo. ¿Cuál es el instante de tiempo? T asterisco, en la cual los autos se cruzan. En 3 segundos, y acá me faltan las unidades, voy a colocar en segundo, estos dos autos se van a cruzar. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Creo que no. Entonces continuamos con la letra B, dice determine la posición donde se cruzan los autos. Ya tengo el instante de tiempo donde se cruzan, pero ahora me falta la posición donde se cruzan. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar ese instante de tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones. Ya voy a probarlo, como todavía enseñando obviamente, lo voy a hacer por paso, pero ustedes lo pueden hacer con una nomás. ¿Por qué? Porque igualé las posiciones. Así que puedo reemplazar en la X1 o X2 y me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, X1 en un tiempo de 3 segundos. Algunos llegan y ponen X1 3, que indica que en el tiempo de 3 segundos va a ser igual a 30 por 3 menos 20, y esto les va a dar 70 metros. En esa posición,
los dos autos intersectan, se cruzan, ¿ya? Ahora, si ustedes dicen, pero no quiero X1, quiero X2, porque hay algunos que son medio rebeldes y dicen, no, no quiero eso, X2, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo, me tendría que dar exactamente lo mismo. Pueden corroborarlo, si no les da lo mismo, es porque está mal su resultado, ¿ya? Y acá sería menos 10 por 3 más 100. Y eso les da igual a 70 metros. Y ahí terminarían el ejercicio. Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Todo bien. Ya, entonces, su tarea es la siguiente. Si se dan cuenta, exactamente lo mismo. Acá les pide el determinar el instante de tiempo en la cual el león alcanza al ciervo, que en el fondo es en el instante de tiempo en que los dos tienen la misma posición, determinar la posición donde se alcanza y determinar la distancia que recorrió el león, ¿ya? Esa es la tarea y lo vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a comenzar con lineal parabólica y vamos a hacer el mismo sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Alguna consulta o duda antes de terminar? No por mi parte. ¿Todo claro? Ya estamos recién empezando, recuerden que esta es la segunda semana, pero esta es una parte importante que van a usar en física. Como les estaba diciendo, los ejemplos son ejemplos que usamos en física. Por eso es importante estudiar sistema de ecuaciones y funciones, ¿ya? Mañana terminamos lo que es funciones, vamos a ver la lineal parabólica, parabólica, y vamos a ver funciones trigonométricas, que lo vamos a usar muchísimo, ¿bien? Eso sería. ¿Alguna solicitud, consulta, duda? Yo tengo o algo? una pregunta. Dígame. Para función trigonométrica, ¿cómo qué conceptos tenemos que manejar como de trigonometría? ¿Cuál es el seno? ¿Cuál es el coseno? Por ejemplo, el seno, el cateto opuesto, partícula hipotenusa. Eso es lo que vamos a ver. El coseno, el cateto adyacente, partícula hipotenusa. Esas funciones vamos a ver, funciones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a ver los triángulos, por ejemplo, yo creo que la mayoría ya los vio, por eso lo destiné para mañana, que es 1 hora solamente, pero igual quería pasarlo por si alguno tiene ahí alguna duda. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿No? Yo no, Ya, entonces, ya, genial. Entonces voy a terminar la clase y les subo el video. Voy a parar la grabación para que no sea tan pesado. Y voy a subir entonces la clase con el desarrollo. Y recuerden que estas son actividades que no son evaluadas ni nada por el estilo, pero solamente para que puedan estudiar un poquito más. Y les voy a subir una guía de sistema de ecuaciones. O sea, funciones en realidad en general. Eso sería. Entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Prepárense. Disculpen si le pasé mucha materia, pero ustedes saben que este curso es un poquito mucha materia. Eso sería. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, muchas gracias igual. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, Gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Igual. Chao, que estés bien. Chao.